Días, señoras, señores, compañeros, acá en el set de Canal Antigua. Como ustedes bien saben, el pasado domingo se celebraron elecciones presidenciales en Argentina y con la elección de Mauricio Macri, el candidato liberal, se puso fin al kirchnerismo en este país luego de 12 años de permanencia en el poder. Vamos a conversar esta mañana sobre qué lecciones nos puede dejar el fin de la era kirchnerista y además cuáles van a ser los impactos de esta elección en la política latinoamericana. Para ello damos la bienvenida a la embajadora de Argentina en Guatemala, ella es Margarita Ahumada. Bienvenida, señora embajadora, y también al licenciado José Luis Chea, quien es ex canciller y también ex embajador de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Así que a ambos, bienvenidos. Muchas gracias, Carmen. Empezamos por la señora embajadora. El margen prácticamente entre un candidato y otro es mínimo, es decir, estamos hablando de un 2,8% de diferencia entre ambos, con lo cual hay una Argentina dividida en este momento. ¿Cómo perfila usted el futuro de la política o del próximo gobierno con este escaso margen de diferencia? Bueno, hay seguramente una serie de puntos en la política que son comunes. De hecho, tanto en aquellas cuestiones en que Macri, cuando era candidato, reconoció como políticas correctas de parte del gobierno que está terminando ahora, como también en los problemas que había que afrontar. Creo que los dos candidatos tenían una visión parecida, aunque uno ponía más acento en unos temas, el caso de Scioli con mantener los logros sociales y ciertas cuestiones relacionadas a la política de recuperación de activos del Estado y demás que hubo durante la época kirchnerista. Entonces, más allá, ahora ha terminado la campaña, sí. Ahora viene la realidad. Y las señales que está dando Macri, seguramente teniendo en cuenta, haciendo una lectura del margen que tuvieron, estrecho margen que tuvieron los resultados para uno y para otro. Él está dando señales de apertura, de diálogo, de integración en el sentido también de cómo constituiría su próximo gabinete, aunque no ha dado nombres precisos. Se habla, y él mismo ha dicho, que habría muchos referentes de otros partidos e incluso gente que nunca ha estado en la política. Ya, eso no sé por qué me suena parecido, esa necesidad de nuestros países de ver caras nuevas, de no asociarse mucho a los políticos tradicionales ni a los partidos políticos tradicionales, en el caso de Guatemala, porque hay países en donde hay partidos políticos más institucionalizados. Pero a pesar de que termina esta era kirchnerista y que se percibía cierto cansancio en algunos ciudadanos respecto a estos 12 años que permanecieron en el poder, hubo resistencia por parte del kirchnerismo. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, en términos políticos, yo creo que la victoria del presidente Macri podría ser el precursor de un nuevo mapa en Mercosur, en términos de las próximas elecciones en Brasil, donde la actual presidenta está sometida pues prácticamente a un desgaste acelerado, y Neves se perfila como un posible candidato y presidente de Brasil. En Venezuela también hay elecciones parlamentarias en diciembre, creo, el 6, y también el presidente Maduro se ha visto debilitado, no solo dentro de la parte interna, sino el tema de los sobrinos de su esposa. En fin, lo que yo percibo a mediano plazo es un probable cambio de presidentes más conservadores en la esfera de Mercosur. Ahora, lo interno, obviamente, Argentina es un país especial. 12 años en el poder, pues
es un tiempo, ahí los periodos presidenciales, tengo entendido, son de 4 años, 8 Sí, exacto. del presidente fallecido y 4 de la esposa. Bueno, no, al revés, 4 de sí, Néstor Kirchner y dos periodos de Cristina Kirchner. Pero que estar con 48 quiere decir que todavía tienen bastante arraigo. El tema de un 2-3% pues no es mucho. Y para el presidente Macri, más allá del discurso y de ser candidato ya en el gobierno, pues va a resultar, va a ser necesaria la negociación, porque obviamente las esferas de gobierno, las más importantes, Banca Central, Contraloría, Senado, Congreso, todavía tienen gran componente de la administración Kirchner. Entonces va a ser obligado por la necesidad a negociar en el frente interno. En la parte externa, que es tal vez lo que marca mucho la diferencia con la actual administración, es su relación con Estados Unidos. Obviamente va a ser un enfoque diferente. La relación también con los dos países, Venezuela y Colombia, más acercamiento con Colombia, más afinidad. Inclusive con Bolivia, y vamos a ver una reconfiguración. A eso me quiero referir un poco más adelante. Pero me asalta la duda en este momento, pensando en esta situación de que va a tener que ser muy conciliador, va a tener que estar llamando mucho al diálogo, a la concertación política. ¿Realmente estamos hablando de un predominio de un gobierno neoliberal, señora embajadora, o cómo lo ve usted? Pensando justamente en eso y en esa división que hay ahora en las preferencias en el país. Mire, estaba pensando en estos días sobre cómo fue evolucionando la opinión pública, la ciudadanía, en relación con el voto en estas últimas elecciones, contra lo que decían las encuestas y demás. Hay una cuestión, estos 12 años de Néstor Kirchner y luego de Cristina Kirchner partieron de una situación muy traumática, realmente. Una situación muy traumática en el país, sobre todo desde el punto de vista de la economía y social. Había un índice de desocupación tremenda, un desfinanciamiento total del Estado, había habido un proceso de evasión de divisas terrible, la deuda, los planes que se intentaron a último momento como para tratar de salir de esa situación y que desembocaron en los hechos del 19 de diciembre del 2001, cuando el presidente de la Rúa debió renunciar luego de que renunciara su ministro de Economía, Cabal. En ese momento, ¿cuál era el estado de ánimo de la ciudadanía? Que se vayan todos. Gritaban la gente por la calle batiendo cacerolas, que se vayan todos. Ahora bien, obviamente es imposible que se vayan todos y tampoco es sensato. Es decir, vivimos en una sociedad y elegimos vivir en un estado de sociedad, entonces hay que hacer pactos. Alguien asume, algunas personas e individuos y grupos asumen la conducción de los procesos políticos y sociales, y felizmente esa situación extremadamente difícil que vivimos fue reconducida hasta llegar a las elecciones del 2003, en las que ahí nos enfrentamos también a otra situación donde el sistema político sufrió tuvo síntomas importantes de cuál era el estado de la ciudadanía frente a todo lo que estaba pasando. Se presentaron varios partidos políticos, varios candidatos. El candidato que más obtuvo, que mayor porcentaje obtuvo, fue Carlos Menem, con 25%, seguido por Néstor Kirchner por 22 y pico por ciento de votos. Ahora acá, Néstor Kirchner en ese momento implementa toda una serie de medidas, digamos, económicas muy distintas a las que
pues en su momento se les achacó el haber llegado a la famosa crisis conocida como corralito financiero que afectó tanto a la Argentina y que tenía, dentro de otras acciones, disminuir el gasto social, estado mínimo y la apertura de la economía a los mercados internacionales. Y ahora con Mauricio Macri, él está ofreciendo parte también de esas medidas económicas a las cuales se culpó por haber llegado a la crisis de los finales de los años 90. Y esto fue utilizado por su contendiente durante la campaña porque se utilizó mucho la campaña del miedo, ¿no? Entonces ahora la gran pregunta en Argentina es si realmente el retornar a este tipo de medidas va a lograr sacar a la Argentina, porque estaríamos hablando de que se aplicarían las mismas medidas para darle vuelta a una situación, digamos, de problemas como la devaluación, que ese es uno de los principales problemas actualmente del país, la mega devaluación del dólar, el endeudamiento público, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que diferenciar básicamente en lo que es una campaña electoral y lo que es el ejercicio del poder ya una vez que esa campaña electoral termina y hay un candidato y un presidente electo. Obviamente el discurso electoral tiene una connotación un poco más exaltada, agresiva, pero una vez que usted está ahí adentro, obviamente tiene que ser más práctico. Y prudente también. Y prudente también, porque obviamente, y sobre todo que hay una historia reciente en Argentina que demuestra que un exceso de políticas liberales no necesariamente conduce al éxito económico o al bienestar de la población. De lo que he leído y escuchado y por el grupo de economistas que está conformando y por las declaraciones iniciales, pues han sido bastante prudentes. Obviamente a lo interno enfrenta el tema de la moneda, el tipo de cambio, la devaluación, posible inflación, empleo, es decir, problemas serios para un país que es la tercera economía más importante de América del Sur. O sea que yo creo que más allá del discurso, ya en la práctica va a ser mucho más práctico, mucho más pragmático y obviamente obligado por la necesidad política a negociar y a llegar a acuerdos que no sean tan de corte liberal, en mi opinión. Pienso que va a ser equilibrado, va a ser más liberal que lo más criticado creo que ha sido su política cambiaria, libre de la intervención del Estado, que es lo que tiene a muchos con temor y con mucha expectativa, a ver cómo les va a funcionar. Exactamente. Bueno, eso es lo que todo el mundo está esperando ver, quiénes van a ser los referentes técnicos y políticos que van a conducir ese proceso. El presidente electo ha sido muy claro, manifestando que ninguna de estas medidas se va a tomar así de una manera abrupta, que va a haber, digamos, una cierta gradualidad para evitar que se produzcan impactos muy negativos en el empleo, que se produzcan impactos muy negativos en los precios. Yo tengo acá una duda, señora embajadora, aprovechando su visita acá al set, y es ¿con qué información y qué tan certera es la información que lleva en este momento Mauricio Macri al gobierno? Sobre todo considerando esa moción que hizo el Fondo Monetario Internacional, poco de censura al Instituto Nacional de Estadística, porque consideró que sus datos eran poco técnicos. Ustedes recordarán, esto fue en el 2013. Entonces, no hay certeza sobre los niveles de inflación del país. Por ejemplo, los datos oficiales hablan de un 14,5% para como terminó el año 2015, mientras que los mismos datos realizados en lo privado apuntan a un 28%, 29%. ¿Con qué información llega el actual gobierno realmente fidedigna para poder echar a andar las políticas públicas necesarias? Mire, el presidente electo ha reiterado en estos 2 días, si bien no ha sido el tema al que más se ha referido, pero lo ha dicho en por lo menos un par de oportunidades, que el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, va a ser revisado, va a ser readecuado y demás. Hace 2 años hubo una readecuación, digamos, de las bases de datos del INDEC
siguiendo pautas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, de modo que probablemente el desfasaje actual de datos sea menor que el que ya hubo, ¿no? No se ha puesto mucho el acento en ese tema, pero es un tema que el candidato ha mencionado, el presidente electo ha mencionado, y que seguramente va a ser objeto de estudio por parte de las nuevas autoridades. Sí, eso es fundamental para los temas de educación, de salud, bueno, los mismos programas sociales, que era uno de los temores que había por parte de ese 48% que optó por Scioli, el temor a que esos programas sociales pues terminaran. El presidente electo Macri ha dicho que van a continuar. Imagino que algunas modificaciones va a ser por la misma gradualidad que tiene el que impulsar en la implementación de sus medidas. Pero algo que ha llamado mucho la atención a nivel internacional es lo que usted bien mencionaba, licenciado Ochea, en el sentido de ese llamado al Mercosur ante pedir eventualmente la suspensión de Venezuela como miembro del Mercosur ante una eventual violación a la Convención Democrática, a la Carta Democrática. Habrá que ver qué sucede el 6 de diciembre luego de las elecciones en Venezuela, pero efectivamente pareciera ser que esa política latinoamericana se está reconfigurando. Ahora pues tenemos un nuevo presidente en Argentina, estamos viendo ya el desgaste que está sufriendo la presidenta en Brasil. Evo Morales, al parecer, ya no podría reelegirse un nuevo periodo al terminar este que recién inicia. Vamos a ver cómo le va a los ecuatorianos también con sus procesos electorales. Pero ¿qué impacto se prevé que va a tener esta reconfiguración y este posicionamiento de ideologías más conservadoras en el sur, por ejemplo, en el ALBA? Yo le diría que sí va a tener... obviamente va a impactar en términos ideológicos y en la posibilidad de que ALBA pueda tener o mantener las cuotas de influencia que mantiene en este momento. Hay un elemento que no mencionó, que son las propias declaraciones del secretario general de la OEA. Por primera vez un secretario general fue mucho más enfático en el tema de Venezuela. Yo pienso que el tema es Venezuela y definitivamente la reconfiguración del mapa político más conservador en el Mercosur va a tener la influencia de otro grupo de mandatarios que conforman un bloque diferente. La dinámica siempre, la política es así. Usted decía al principio, ¿qué elección nos dejan 12 años? Bueno, la política es pendular, obviamente la gente llega al poder, los partidos políticos ya, y hay un momento en que unos más temprano que otros se desgastan, y viene el que ha estado haciendo oposición. En el caso particular de Argentina, claro, durante mucho tiempo hubo el gobierno peronista de Menem, pero con una política muy liberal, los 12 años de Kirchner, y ahora llega, después de las dictaduras militares, por primera vez tal vez un gobierno conservador o liberal, pero creo que va a ir oscilando. Bueno, si hacen un buen gobierno estarán ahí. Alguien decía que no afecta a la política regional centroamericana. ¿Afecta o no afecta, señora embajadora, con base a su experiencia? ¿Usted cree que este oleaje finalmente puede llegar a alcanzarnos y cuál va a ser el efecto, el impacto sobre la región? Veo lo siguiente, después la realidad lo irá diciendo y concuerdo con lo que decía aquí el embajador, y agregaría lo siguiente. En los últimos 15 o 20 años, la relación entre los países de América Latina empezó, yo diría, a independizarse mucho de la ideología de los gobiernos, y muy especialmente en los últimos años. Entonces, yo he visto, y le diría que con mucha alegría, como persona y como diplomática, que en esas reuniones de hemisféricas, de UNASUR, de CELAC, en la OEA, a pesar de los distintos puntos de vista que haya al respecto, se ha establecido una solidaridad, un diálogo y una comprensión entre los países latinoamericanos que no existía antes. No porque antes fuera mala, sino porque no existía.
estoy hablando de hace 20 o 30 años, los contactos eran muy tenues. En cambio ahora son permanentes las consultas y no tiene nada que ver o no influye de manera decisiva la ideología. Por ejemplo, la presidenta Cristina Kirchner trabajó mucho con el expresidente de Chile, y eran de signos ideológicos diferentes. Lo mismo con otros gobernantes de América Central, claro que en América del Sur hubo una coincidencia bastante fuerte entre varios Siempre países, hay a veces eso no con quienes uno encuentra más afinidad. Se nos ha terminado el tiempo, señora embajadora. Muchas gracias por su tiempo, por haber pues dado más luces sobre este proceso electoral y sus posibles impactos sobre la región. Gracias también al licenciado Chea por habernos acompañado. A nuestro público televidente, pues estaremos expectantes de cómo se vaya reconfigurando también el gabinete de Mauricio Macri en las próximas semanas, y pues vamos a seguir tomando el pulso a esa política internacional que de una u otra manera puede afectarnos económica o políticamente. Muchas gracias. Volvemos a la mesa principal con Carolina y con Mario para ver qué más tienen para nosotros esta mañana.